¿De dónde nace la pandilla de la Musa? Bueno, es una gran preocupación, la mía es una gran preocupación siempre por la ópera, ¿no? De entrada, por el teatro musical. Me parece que es el teatro donde mejor demuestra el actor, que es actor, canta, baila, actúa. Pero la ópera era más acartonada, antes de llegar al teatro musical en nuestros días, la ópera era más acartonada, los cantantes eran solo cantantes, ¿no? Tenían buena voz, debían tener buena voz. Si tenían buena voz, con eso ya estaba solucionado todo. Basado en ese primer momento, me puse a pensar en la historia de un ángel que baja a la tierra según misiones encomendadas y baja a proteger o a ayudar a los músicos. Y curiosamente fracasa en todo, ¿no? En ese tenor me puse a escribir La pandilla de la Musa, que ese fue el germen, así, ese primer capítulo, que por ahí está la frase, ¿no? Los ángeles son los espíritus más demagógicos. Bienvenidos al Banquete de Platón, su programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que te da que pensar. Y este programa es la segunda parte donde nos quedamos con el menú, con el platillo principal, con nuestro amigo Vicente Gómez Montero. Bienvenido nuevamente, Vicente. Muchísimas gracias, aquí estoy a tus órdenes. Pues la pandilla de la Musa nos tiene cautivos. Qué bueno que me lo dices, porque sí, tiene fama de ser una novela difícil, ¿no? Sí. Me he creado quizá la fama de ser un escritor difícil, ¿no? Pues depende, amigo, porque tiene mucho que ver con el lector. Realmente a veces los lectores queremos cosas fáciles, cuentos, ensayos, algo muy digerido, y algunos han calificado tu novela como de barroca. A mí me gusta más dionisiaca. Si es barroca tendría que ser churrigueresca, lo mexicano con tanta cosa. Sí, claro. Pero ¿tú cómo la defines? Sí, es neobarroca, yo creo. Hay por ahí un término. Yo soy un gran lector de Alejo Carpentier, de José Lezama Lima, ¿no? De un autor brasileño que se llama Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, que son los, ¿cómo se llaman? Los íconos del barroco latinoamericano, ¿no? Entonces a mí me interesan mucho. También me interesa mucho un autor que no es de esta corriente o de este estilo, que es un argentino que se llama Manuel Mujica Lainez. Manuel Mujica Lainez, yo sí he tratado de leer todas sus novelas, que es cada vez más difícil porque ya nadie lo está reeditando, ¿no? Sí. Tuvo la equivocación, digamos, de haber sido muy cercano a los regímenes militares en Argentina. Caray. Y pues todo el mundo no le cae muy bien por esas circunstancias, ¿no? Tiene un perfil más tipo ideológico. Sí, es como un aristócrata democrático. Okay. Ya eso es decir mucho. Alguno decía que en este país parecemos más una monarquía, ¿no? Claro. Entonces, esa es la definición un poco de La pandilla de la Musa. Yo creo que es un neobarroco con búsquedas entre la historia, el drama, la tragedia, el teatro, la historia sobre todo. Me gusta mucho pensar qué hubiera pasado si. Claro, con la historia no se puede, ¿no? Pero la literatura sí lo puede hacer. Sí, la literatura te da un margen amplio también de fantasía, pero algo que mencionábamos en el programa anterior, amigos, esta parte del gustar la novela, de gustar las letras, pero también de gustar la música. Sí, porque volvemos al punto. Yo sí quise hacer una historia de la ópera. En un primer plumazo de la novela, en un primer maquinazo que salió, pues no era, faltaban cosas. Una historia de la música sin Monteverdi, sin Orfeo, sin Mozart, sin Verdi, sin la nueva etapa del teatro musical, que es la comedia musical, que es el musical desde que Andrew Lloyd Webber hizo la ópera rock Jesucristo Superestrella, revivió el musical, ¿no? Revivió esto que antes se llamaba la comedia musical, que ahora ya le dejaron nada más el musical, porque muchas de ellas
pues no son comedias, incluso han sido grandes tragedias, ¿no? Sweeney Todd, por ejemplo, el barbero diabólico de la calle de la Horca, ¿no? Ajá, ajá. Este musical, esta ópera, porque no, ya no es un musical, esto es una ópera, no es nada fácil, es bastante sangrienta de repente, ¿no? Difícil. Difícil y violenta. Y violenta, sanguinolienta, por también las épocas que a veces se retrata la misma ópera, también refleja muchas veces las condiciones o los temas de la sociedad en ese momento, ¿no? Sí, mira, cuando yo tenía 15, 16 años, mis amigos, mi generación no le gustaba la ópera, ¿no? Para mis amigos que no eran pensantes, que eran chicos más buena onda, era cosa de viejitos, ¿no? Sí. Y para mis amigos ideológicos, los del café, los de la universidad, los del taller literario, era una cuestión, era la música, era el espectáculo de los tiranos, de los reyes, de los malos gobernantes. Los oligarcas. De los oligarcas, ¿no? Entonces, por eso la ópera no gustaba en los 70s, ¿no? Y en los 80s la ópera vino en declive, ¿no? Cayó hasta el fondo. En nuestro país hubo una gran tradición operística, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí. Desde la época de Don Porfirio, que después continuó Miguel Alemán, que fue el segundo Don Porfirio, que duró 6 años nada más, ¿no? Pero lo curioso es que en los 80s la ópera decayó. Decayó no solo en México, decayó en el mundo. El mundo ya no quería escuchar ópera, era una música anquilosada, antigua, monótona. Se hizo muy estructurada pasada también. de moda, sí, una estructura ya muy vista, etc. Y muy costosa. Y muy costosa. Pero curiosamente en los 90s algo pasó, en el mundo algo pasó. Claro, vino una generación nueva, ¿no? Claro. La generación nueva le gustó la ópera por el hecho del espectáculo en vivo. Sí. ¿Sí? Porque la ópera para disfrutarla hay que verla en vivo. Sí, hay que ir y además sentarse, en algunos verla, lugares ¿no? de gala la gente va. Efectivamente. Y ese es el otro punto. De repente los teatros empezaron a ofrecer matinés de óperas que antes no había. Antes tenías que ir de gala, no te dejaban entrar si no ibas con traje, al menos con traje, ¿no? En Broadway, de corbata, ¿no? en Broadway ahora hasta en tenis la gente entra. Por eso, ahorita ya el teatro entras como tú quieras, sí. Y la cuestión del teatro en vivo, del espectáculo en vivo, de oír la orquesta en vivo, de ver a los cantantes en vivo, todo esto ha provocado que la ópera resurja de una manera y viene de los 90s para acá un resurgimiento de la ópera que incluye escenarios más vanguardistas, proyectos más vanguardistas. En 2013, por ejemplo, en Barcelona, se le encargó a un grupo de teatro que se llama La Fura dels Baus, que montasen la tetralogía de Wagner, del Anillo de los Nibelungos, ¿no? Que es una de las grandes, y es uno de los grandes montajes porque utiliza grúas, máquinas, sí, y lo como la de Aida, que sí, sí, también, y de repente abrían el techo del teatro y salían por allí las valquirias y todo esto. O sea, le dieron a la ópera este carácter ya de computarizado, digital, sí. moderno. Las luces. Por eso, todo esto provocó que los jóvenes volteasen a ver la ópera ya de otra manera, ¿no? Muchos jóvenes, como tú me platicabas tras bambalinas hace un instante, quieren estudiar ópera, ¿no? Tabasco, no lo podrías creer, pero tiene 3, 4 tenores, 2, 3 sopranos que están cantando en escenarios. Obviamente no cantan aquí en Tabasco porque no les va a pagar nadie, ¿no? Claro. Pero cantan en escenarios internacionales y pues están haciendo su lucha, ¿no? Su esfuerzo. Y eso es lo que de alguna manera el lector va a encontrar aquí porque, en primer lugar, la cultura musical, pero también ese amor para entender la parte histórica y cómo tus ángeles que bajan y buscan las famosas copas que están regadas por ahí, estos cálices, y se comunican entre los hombres, entre dioses paganos y los ángeles cristianos. Para encontrarse con lo más profundo del ser humano, con su corazón, con su pasión, con el amor, con la tragedia, con el olvido. Y quizá una de estas grandes que podemos hoy evocar es el famoso Nabucco, que mencionas en tu novela. Sí, claro, sobre todo porque Verdi en el siglo XIX, Verdi fue el hombre espectáculo, ¿no? Verdi sabía que le tenía que dar al pueblo lo que quería, pero él también era artista, era un gran artista, él también quería
promover su talento en torno a la música. Y Nabucco tiene una historia muy, muy interesante. Nabucco es la segunda ópera que escribe Verdi, sí. después de un fracaso terrible, ¿no? Tuvo primero un buen éxito, y después un fracaso, y después viene Nabucco, ¿no? Y él ya no quería dedicarse a la ópera, ¿no? Después del fracaso, este fracaso terrible, ya no quería dedicarse a la ópera, ya no quería saber nada de la música. Entonces, el empresario aquel, que lo quería mucho, que fue como un padre para él en algún momento, lo llevó a su despacho, le dio el libreto de Nabucco y le dice, te vas a tu casa y me compones la música de esto. ¿Qué te parece, querido Vicente, Sí. para retomar esta historia detrás del Nabucco, que la gente escuche en casa? Claro. El Nabucco, rey de Babilonia, año 587 a.C., y la trama básicamente le pide perdón a Dios y promete reconstruir el templo de Jerusalén. Esta parte que vamos a escuchar es la más famosa. La vamos a escuchar nada menos que de André Rieu, y es el Nabucco de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estás en el banquete de Platón. Quédate con nosotros. Al volver continuamos con Vicente Gómez Montero. Gracias por permanecer en el banquete de Platón, y seguimos aquí disfrutando de este banquete musical. Amigos, debo decirles con toda humildad, ¿verdad? Que conversar con don Vicente Gómez Montero, no solamente de lo musical, sino del aspecto histórico, de los entresijos que hay entre un y otro autor, realmente, bueno, pues da gusto contar con personas como tú, Vicente, de verdad. Y bueno, pues estamos con tu novela. Me quedo con esta duda de qué es lo que inspira a Vicente Gómez Montero cuando escribe. Ya decíamos un poco la música, pero también hay algunas cosas que tú mencionas aquí de tu propia experiencia, de tu propia vida. Todos los escritores escriben con sus experiencias, ¿no? Yo tenía un maestro muy, muy sabio de taller literario, don Andrés González Pajés, tabasqueño él, escritor además, y un buen escritor. Él decía, el buen escritor escribe mucho, lee mucho y vive mucho, ¿no? Sobre todo vive mucho. Sobre todo vive mucho. Tienes que vivir muchas cosas, tienes que conocer mucha gente, tienes que encontrar ese punto en el que, ¿cómo se llama?, en el que la vida te va a llevar por donde debes escribir.
A veces de jóvenes nosotros queremos escribir mucho sobre política, sobre el poder, sobre la libertad y todo esto, justicia. sí, y no puedes escribir sobre el poder hasta que no conoces a alguien que gobierna, ¿no? Y conocer a alguien que gobierna no es leer el periódico ni es escuchar la radio. Es sentir el poder. Es sentirlo y hablar con él y decir y saber qué dice, ¿no? En algún momento dado a mí me tocó hablar con un exgobernador, que bueno, en ese momento todavía era gobernador, y yo le decía, tiene usted una gran cualidad, le preguntaba yo, todos los que eran sus amigos ahora son sus enemigos. ¿Cómo le hace? Lo que antes lo aplaudían. Ahora esos que lo aplaudieron antes, ahorita ya no le aplauden, al contrario, son los peores, sus peores enemigos. Los ¿no? traidores, ¿no? Algunos llaman así. Sí. Entonces, estas cosas que uno quiere escribir de joven, no las puedes escribir hasta que no tienes experiencia. Aunque duela la palabra, aunque a muchos jóvenes les choque, ¿no? Pero la experiencia es la experiencia. Tú no puedes escribir de la ópera hasta que no hayas escuchado un stock considerable de ellas, ¿no? No puedes hablar de Mozart sin haber leído al menos 2, 3 biografías de Beethoven, de Wagner, ¿no? De Verdi mismo, ¿no? Verdi es uno de los grandes íconos de la música, ópera, ¿no? Y de la ópera en general, ¿no? Ellos no hicieron, bueno, Mozart que hizo sinfonías, conciertos, misas, todo, ¿no? Él sí hizo todo, pero por ejemplo Verdi, Wagner no hicieron sinfonías, no hicieron conciertos, solo óperas, ¿no? Si hablabas de Verdi, ahora que acabamos de escuchar, amigos, el Nabucco, y mencionabas mucho esta parte que incluso después forma parte de la vida política de Italia, ¿no? Sí, claro. Verdi además Verdi es un gran conocedor de el Risorgimento, ¿no? Ajá. Y la unificación de Italia. Porque antes Italia eran reinos, ¿no? Roma era un reino, el Vaticano era otro, Florencia, Milán, Venecia, Sicilia, las islas, o sea, eran reinos aparte, ¿no? Y Vittorio Emanuele, el rey, es el primero que, ¿cómo se llama?, que propone unir Italia en un solo país, Italia, ¿no? Y esta propuesta le cae bien a Verdi y lucha con él por ella. Sobre todo después de que expulsan a los austriacos, ¿no? Porque además eran países separados y dominados por Austria, ¿no? Era una situación bastante difícil, ¿no? Y es cuando coincide esta ópera con el ánimo del pueblo, que se convierte prácticamente en un himno, ¿no? Claro, y no solo esta, después Verdi hace toda su carrera de galeote, que le llama a él, porque él decía, tenemos que hacer óperas patrióticas, óperas donde la gente precisamente promueva esa unificación de Italia y entienda que Italia es un país. Si seguimos siendo reinitos, republiquitas, aislados, pues no solo los austriacos, los rusos, los alemanes van a venir, nos van a invadir tarde que temprano, ¿no? Entonces, este es el punto. Verdi hace estas óperas patrióticas. Por eso le llaman su época de galeote. Hay que servir a la patria, ¿no? Ajá. Y fíjate que pocos artistas han, ¿cómo se llama? Trascendido y considerado este punto, ¿no? Y además, dentro de la historia del arte, que forman parte de la estructura política de su país. Claro. Joaquín Sabina fue el otro, ¿no? El compositor español. Joaquín Sabina, cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué ahora ya no haces canciones de protesta en contra del poder y todo eso? Ah, bueno, dice él, porque a él le tocó Franco, ¿no? Sí, la parte dura de la dictadura. Bueno, pues entonces, él decía, en ese momento todos los artistas debíamos abocarnos a luchar contra la dictadura. Una vez vencida la dictadura, ya ponte a hacer tu música, claro, o tu poesía ya de otra cosa, ya una vez abolido la tiranía y todo esto. El problema está en que como los artistas a veces no tenemos muy claro cuál es nuestra posición política, pues andamos luchando contra todo, ¿no? Es como pararse frente a la realidad y siendo honestos intelectualmente, uno le canta realmente a lo que es la propia vida. Y si la vida te ofrece momentos de injusticia o de violencia, como ya nos referías hace un momento,
Entonces, bueno, en la ópera se verá violencia, se verá justicia, se verán inmoralidades, traiciones. Y el castigo al tirano, ¿no? Y Y el castigo al tirano, que además debe ser expulsado o muerto, ¿no? Que ese es el ansia de todo pueblo, ¿no? La libertad, pero muchas veces también la venganza y el linchamiento. Ahí es donde la cosa ya no funciona. Exactamente, que no es precisamente lo que vemos en el Nabucco, sino más bien la conversión de un rey, ¿no? Claro, y después hizo Hernani, hizo ay Dios mío, ¿cómo se llama esta obra? Tiene además un nombre medio complicado, tan complicado que no me acuerdo Sí. cómo se llama. Sí. Pero él hizo todas estas obras donde el pueblo opresor se levanta, castigan al tirano, lo expulsan o lo matan, ¿no? Así es. Que es Entonces, otra tragedia, porque finalmente nunca se logra la paz, ¿no? sí, por desgracia. Violencia que genera más violencia. Me llaman la atención tus dedicatorias o tus Epígrafes, tus los epígrafes, dedicado pues en primer lugar a las mujeres, a la juventud, a los ángeles, a la luz. ¿Qué quiere decir don Vicente con estos epígrafes? Bueno, hay uno, el que le da título a la novela, es una parte de Shakespeare, del ¿Ah, sí? rey Enrique IV, ¿no? De la tragedia del rey Enrique IV. Que no nos llamen sacerdotes de Diana, ¿no? O si lo puedes leer mejor para... ¿Cómo no? Aquí está. Que no nos llamen ladrones de la luz, del día a los guardas mayores de la noche. Llámenos guardabosques de Diana, caballeros de las sombras, pandilla de la musa en singular. Y dígase que somos hombres de buen gobierno, ya que estamos gobernados, como el mar, por nuestra noble y casta dama, la luna, que vela por nuestra nocturnidad. Enrique IV, primera parte, acto primero, escena segunda. Este era el rey de Inglaterra. De Inglaterra, sí, Exactamente. es de Shakespeare. Y eso es precisamente la ironía, ¿no? El que dice esto es un hombre dado a los placeres, ¿no? Falstaff. Ah, sí, exactamente. Sir John Falstaff es un hombre dado a los placeres, a la buena música, a la buena bebida, a la buena comida, a las buenas mujeres. O sea, es un hombre, además es un hombre de excesos, porque además es inmensamente Sí, gordo sí, sí. e inmensamente tragón, comelón y vividor, ¿no? Además es el que provoca el cisma con la Iglesia Católica, ¿no? También. Pero ese fue el personaje histórico, Sir John Oldcastle. Ah, ok. De ese personaje Shakespeare lo acomoda y le quita toda la cuestión religiosa que no la tenía y hace Sir John Falstaff, que es un hombre de excesos, es un hombre que en ese texto que acabas de leer hace un momento lo dice perfectamente bien, que somos hombres de buen gobierno y y por eso nos gobierna la luna que es la más cambiante de los astros, por el amor de Dios. Qué absurdo, ¿no? Bueno, pues ese es el chiste de esta novela, ¿no? La musa, al final, estos poetas que están en este lugar demoníaco que se llama San Monté, están todos enamorados de la musa, la que canta en el bar. Este lugar demoníaco llamado San Monté, que es como ese lugar villahermosino, pero que no existe en un mapa, que No, existe en esta novela, que nos lleva de la mano de los ángeles, de la mano de la música, a encontrarnos con nosotros mismos o con nuestros vericuetos del pensamiento, porque de pronto uno tiene que pararse y decir, bueno, ¿y qué sigue aquí? Sí, yo creo mucho en eso que estás diciendo. Hay momentos en el que tienes que detenerte y reflexionar qué estás haciendo, ¿no? Y qué vas a hacer. Porque ya lo he hecho, pues ya está. Ya no puedes modificarlo, ¿no? Puedes enmendar tu mal gobierno, digámoslo de esa manera. Sí. Puedes enmendarlo, puedes ponerte a escribir. Yo en mi caso, yo decidí ponerme a escribir desde los 19 años, 20 años. Y obviamente en ese momento tú no tienes claro nada, no solo de no escribir, de la vida, del mundo, de todo, no tienes claro nada absolutamente. Pero una vez que te pones a escribir y que lo tomas con seriedad y que tratas de leer a los grandes escritores del pasado y tus contemporáneos, pues entonces ya llegas a un punto donde debes plantearte qué estás escribiendo, ¿no? O qué estás creando. Y el resultado es buenísimo. El resultado, amigos, Hombre, gracias. es realmente buenísimo. Debo decir que entre esta obra hay otras que ha escrito nuestro amigo don Vicente,
y una novela también que no va directamente ligada a esta, me mencionabas un poco, pero que es necesario leerla también para... No necesariamente, eso es digamos un antecedente. La enfermedad de la rosa también sucede en San Monte y esta sí es una cuestión más menos artística, digamos, y más política, más crítica de una sociedad enferma, ¿no? Porque desgraciadamente nuestra sociedad enfermó en algún punto, Sí. pero no se ha curado. Exacto, está aún extraviada. Y después de esta, el maestro presentó también ustedes, para que vean la versatilidad de un escritor, un cuento para niños. Ah, sí, El Príncipe y los Sortilegios, ¿cómo no? Hasta en el título, vean ustedes también de lo que estamos hablando. Sí, y además sí. con unas ilustraciones espléndidas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, un gran trabajo de edición de mi amigo Antonio Mora, que le agradezco mucho que lo haya hecho así. El Príncipe de los Sortilegios es un cuentito para niños, es una cosa muy Muy linda. pequeña. Muy pequeña, pero muy grande, porque cuando se habla de la imaginación de los niños, pues estamos hablando de lo más grande que puede haber, que es estimular la fantasía. Claro, y sobre todo plantearnos la situación de estas familias que en la actualidad tenemos que acostumbrarnos, son disfuncionales, ¿no? El papá puede tener un hijo de un matrimonio anterior y puede llegar otra mujer a cuidarlo, ¿no? Claro. Así es, vamos a seguir hablando al volver del corte y les invito a que veamos en este momento una breve reseña sobre lo que es la obra de nuestro invitado de esta noche, Vicente Gómez Montero. Quédate con nosotros en el Banquete de Platón. Vicente Gómez Montero, un hombre de letras. Nació en 1964. Es originario de Veracruz. Es escritor, locutor, narrador y dramaturgo. Fue alumno del taller literario de la Casa Museo Carlos Pellicer, a cargo de Andrés González Pajés. Es miembro fundador de la Sociedad de Escritores Tabasqueños y miembro fundador del Foro Artístico y Cultural de Tabasco. Vicente Gómez ha sido galardonado con el Premio Estatal de Periodismo José María Bastar Sazo, referente a periodismo cultural en 1998. Ha ganado el Premio de Guiones de Radio convocado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Fue ganador en 2004 del Premio Celestino Gorostiza de Teatro organizado por el INBA, la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la obra El Otro Hijo, y ha sido acreedor de menciones honoríficas en guiones de radio del concurso Margarita Circu, convocado por Radio Exterior de España, y el concurso de cuentos convocado por la editorial Usumacinta. Ha publicado más de una decena de libros y ensayos en diferentes recintos culturales, entre los que destacan Las Puertas del Infierno, Cuentos con las Vocales y José Gorostiza, La Palabra Infinita, Eroticón, Para un Ambiente Sin Nombre, José Gorostiza y Antología de Teatro Infantil, publicada por Eddie Musa, donde presenta la obra de teatro El Aprendiz del Diablo, y recientemente La Pandilla de la Musa y El Árbol de los 7 Demonios. Con apoyo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, publicó su libro de teatro Los Órganos Milagrosos, dentro del marco del Festival Cultural Ceiba Tabasco 2004. Presentó la obra Así que pasen 500 años, y el 1 de septiembre de 2005 estrenó su obra El Reposo del Ogro en el Teatro Esperanza Iris. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes? Robé canciones de otros y las llevé por plazas y ciudades. Alegré corazones de niños y viejos. Y esa es mi fechoría innombrable. Usted no va a delatarme, ¿verdad? No, yo no. Pero el ogro que vive en este castillo no le gustan los niños. No, bueno, sí le gustan. Pero asados con papa y cebolla. ¡No! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Hay que reconocer que Vicente Gómez Montero es un apasionado por la literatura y busca entrar a través de sus letras al corazón de cada lector que adquiere un libro de su autoría.
El más reciente libro del escritor Vicente Gómez Montero, La pandilla de la musa, se presentó en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, en donde fue calificado por los participantes como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. El libro fue comentado por los escritores Eduardo Casar, Dionisio Morales, Jorge Vital, Ulises Córdoba y Alejandro Aldana, quienes coincidieron en la complejidad de la lectura de este libro por su estilo barroco, pero también en la importancia de que se trata de una obra culta, una catedral del lenguaje. Vicente Gómez Montero agradeció al grupo de escritores sus comentarios y a la representación de Tabasco en la Ciudad de México la oportunidad de presentar su libro en este recinto tabasqueño, en tanto la representación y su entrega de un reconocimiento al autor y a los escritores que participaron con sus valiosos puntos de vista y comentarios. El editor y el escritor deben tener una preocupación común: tener lectores. Si el editor si no hay lectores, el editor no vende. Si no hay lectores, el escritor, pues aunque escriba muy bien, no lo va a leer nadie. Es impresionante que Tabasco tenga tantos periódicos y tan poco nivel de lectura. No nivel de lectura, tan pocos lectores. 10 personas en un año leen un libro. No cada uno lee un libro. Leen, sí, el mismo. Leen el mismo. No, 10 personas en un año leen lo que sería un libro. Entre revistas, periódicos, libros, folletos. ¿Sí? Nos hemos vuelto analfabetas disfuncionales. Aprendimos a leer. No sabemos leer. Y no vamos a meternos, y yo quisiera que no nos metiéramos en ese raro pleito de el libro como objeto va a desaparecer, se va a sustituir el libro digital, porque el problema no está en que la gente no está leyendo hojas de papel, pero tampoco está leyendo pantallas. ¿Sí? No estamos leyendo ni una cosa ni otra. Pues les voy a leer, este es uno de los más breves, ¿no? Se llama La solución de la muerte. Y está dedicado a un palindromista. Palindromista es el que escribe palabras o frases que lo mismo dicen se leen de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. El más conocido es dábale arroz a la zorra el abad. Se puede leer de la misma manera y dice lo mismo exactamente, que de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Arnulfo Georgiana Figueroa era un hombre que hizo un cuento que era un palíndromo. Palíndromo, ustedes quieran decir, un cuento completo, una página completa, que lo mismo empezabas a leer de aquí para abajo, y cuando la volvías a leer de abajo para arriba, decía el cuento exactamente lo mismo. Creo que sí. Su seudónimo era un palíndromo, nudo común. Bueno, que les iba a antecedente, ¿no? La solución de la muerte. Recuerdo que en una noche como estas, de lluvia y de mal viento, sucedió en mi encuentro con el amigo Numo Común, sagaz palindromista de estas fértiles tierras, y su rubia compañera, quien él familiarmente llamaba La Flaca. ¿En dónde me los encontré? Fue aquí cerca, por la plazuela del Águila. Yo iba como para la catedral, caminando, venía desde el centro cuando los vi. Él estaba enseñándole unos pasitos de rumba a su compañera. Los dos compartían una botella de tequila. A medida que me acercaba, escuché las notas de la canción que entonaba La Flaca. Rulfito la baila con la punta del pie, pa, no, también. Rulfito la baila con la punta del pie, pa, no, también. Y el buen Numo, Arnulfo Georgiana, Numo Común, como víamos en llamarlo Efraín, Manuel Barbosa y yo, se movía enseñándole con la tremenda responsabilidad que es bailar. Una guaracha bien bailada. Hola, chamaco, ¿qué pasó, Numo? Y agregué, buenas noches, señorita. Buenas, contestó ella. Te la voy a presentar, mi buen. Mira, flaquita, él es Vicente, dramaturgo de profesión y locutor ¿por qué eres locutor tú, Por equivocación, les dije. Y ya mordieron mi chiste, que era muy malo, y comprendí que les iba a dar risa cualquier cosa que yo dije. Este librito, El árbol de los 7 demonios, es una obra de teatro que, como bien señala el maestro Abreu, dice, es un antiauto sacramental, ¿no? Entonces yo sería un anticalderón. Pero lo
interesante de todo esto es que salió de una pregunta: ¿qué es justo en el mundo y qué es injusto en el mundo? Y si ustedes tienen la gentileza de adquirir el árbol de los 7 demonios, encontrarán por ahí posibles respuestas. Pero también es cierto que no nos había tocado vivir en una época tan difícil como la que estamos viviendo ahora. Yo veo que mucha gente dice: hay confusión de valores, los valores están confundidos, bla, bla, bla. Sí, pero tampoco veo que nadie haga algo por retomar los valores originales, los que no estaban confundidos. Nadie. Todos estamos duro y dale, no hay valores, están confundidos los valores. Sí, bueno, ok, ¿y en qué momento vamos a regresar a los valores que deben ser, no? Esa es una de las incógnitas que plantea este libro. Coincido y agradezco mucho a mi amigo José Telugo, que dice en algún momento que la confusión precisamente sale de lo que no tenemos claro en nuestra vida, ¿no? Antes, cuando yo era niño, había quien te decía: esto es bueno y esto es malo. Si no era tus papás, era el cura; si no era el cura, era el maestro; si no era el maestro, era aquello que antes se llamaba el educador, no sé, había alguien. En la actualidad nadie quiere seguir leyes, sean buenas, sean malas, nadie quiere seguir leyes. Todos nos creemos por encima de las leyes. Y ojalá nada más lo creyeran los políticos. No, la sociedad en pleno se cree que está por encima de las leyes. Bueno, estos son una serie de planteamientos que están en este libro, que agradezco mucho. Yo pensé que podría agradecer al editor, a mi amigo el poeta Mario Isla Sáenz, pero como vive en Córdoba, Veracruz, pues él dice: allá está mejor porque en Villahermosa hace mucho calor. No ha venido ahora, pues, en estos días no ha venido. Pero yo le agradezco que en su editorial Letras de Pasto Verde me haya hecho el favor de publicarme este librito. Te presentamos la recomendación de la Librería Universitaria de la UJAT: Comunicación, Acción, de lo analógico a lo digital. Este libro, que podrás encontrar en la librería de la UJAT, es un libro de estudio necesariamente, y es muy importante porque recoge la historia de lo que es la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en nuestra universidad. Estudiar la comunicación hoy en día, cito, de manera ineludible, es considerar la teoría y la práctica como parte de un todo, pues el desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso en el siglo XXI. La obra que les presentamos hoy es el fruto de un trabajo colectivo de docentes universitarios que se propusieron realizar un análisis de diferentes temáticas y problemas que inciden en el campo de la comunicación. Se trata de una rica diversidad de textos que representan algunas líneas de investigación académica que llevan adelante sus autores. El libro no solo reúne la característica de ser un testimonio del acontecimiento que le da origen, sino que su corpus principal consiste en explicar varios fenómenos contemporáneos: las complejas implicaciones del estudio de la comunicación, los medios digitales y las tecnologías de la información, la participación social y la comunicación, acción comunicativa, el análisis sobre el uso de las redes sociales como medio para el activismo juvenil y la sobreexposición de la violencia en los medios, así como tópicos vinculados a la identidad de género y el cine. Esto forma parte de la introducción y del prefacio que nos hace Mario Serino Madrigal y los diferentes autores que componen esta obra: Comunicación, Acción, de lo analógico a lo digital. Forma parte de la colección José Pagés Yergo, Comunicación y Periodismo, y pueden ustedes encontrarlo en la dirección que aparece en pantalla de nuestra librería universitaria. Y recuerda, teme al hombre de un solo libro. Nos vemos hasta nuestra próxima recomendación.
Gracias por permanecer en el banquete de Platón. Seguimos con Vicente Gómez Montero y realmente hace un momento nos hablaba, antes de ver la cápsula, sobre su gran obra y que debemos decir que orgullosos estamos los tabasqueños de tener personas que tienen esta calidad intelectual, histórica, esta visión de la tradición de la música, esto que engrandece y que realmente forma parte también de lo que en Tabasco tenemos, que tenemos buenos escritores, tenemos gente pensante, gente con calidad y con mucha ética que nos invita a releer la historia y a pensar en nosotros mismos. Hace un momento hablábamos también de las obras que precedieron esta que estamos presentando hoy, La pandilla de la Musa, y hablábamos también de que un hombre que es capaz de estimular la imaginación y la fantasía de los niños con un cuento, vaya que es difícil. Decían en el siglo XVI a los maestros que estudiaban filosofía y artes, que si querías realmente demostrar lo que sabías, tenías que ir a darle catecismo a un niño. Tenías que írselo a enseñar a un niño. Si tú que estás tan elevado, que tienes los grandes conocimientos y las luces y la filosofía y del panteón de los dioses y de la corte celestial, pues para acabar pronto, dice, está muy bien, pero platícaselo a un niño. Y lograr que lo entienda, ¿no? Y que lo atesore, ¿no? Así es, y eso tú lo has hecho también con este libro que precede a uno del cual antes de presentarse los amigos, los van a ver ustedes en pantalla, el árbol de los 7 demonios. De los 7 demonios. Sí, así es. ¡Qué obsesión con los demonios! Bueno, ya hice uno de ángeles, ¿no? Ya hice un libro de ángeles, ahora vamos con uno de demonios. ¿Qué son, ¿no? Ángeles caídos? ¿Qué son ángeles caídos? Curiosamente. Y bueno, este libro curiosamente nace de una pregunta. ¿Qué pasa en el mundo, no? Hace rato hablábamos de la sociedad enferma, ¿no? Así es. Y la sociedad está enferma de injusticia, además, ¿no? Sí. De muchas otras cosas, pero de injusticia. Sí. O sea, ves que los justos son relegados, el que se porta bien no avanza, el que se porta mal, ahí está en primer lugar, tiene todas las condecoraciones. ¿Cómo era el cuento del niño, ¿no? Que le decía a su papá, ¿tú qué quieres ser de grande, hijito? Yo quiero ser tonto, papá. Se lo decía con otra palabra, ¿no? ¿Y por qué quieres ser tonto, hijito? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Pues tú mismo me lo dices. No es cierto, sí. Tú me dices, mira qué carro tiene ese tonto. Mira cuánto dinero tiene ese tonto. Mira qué mujer trae ese tonto, ¿no? Yo quiero ser tonto, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Vivimos una sociedad que de tanto decirlo ya lo volvimos una frase hecha y ya no le ponemos atención, que tiene trastocados sus valores. De acuerdo, pero todo el mundo dice, es que es una sociedad de valores equivocados. Sí, bueno, vamos a volver a los valores entonces que no son los equivocados. La justicia, la correcta consecución de los puestos públicos, la ética, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sido la preocupación desde el principio antes de Cristo, ¿verdad? Con la filosofía de los griegos, y que hoy realmente sí nos preocupa porque decía uno de los filósofos, Giovanni Sartori, que se ha convertido en un problema sistémico, ¿no? Claro, que forma parte ya de las estructuras que van a ser tan difíciles de remover si no es a través de la educación, pero también a través de la literatura. Por eso mismo nace la preocupación de escribir el árbol de los 7 demonios, ¿no? Estos demonios que van a demostrarle bajo el esquema de una obra de teatro que si la sociedad es justa o injusta, o si el mundo es justo o injusto. Entonces estamos ante una brevísima obra de teatro de ¿cuántos tiempos? 4 pasos. 4 pasos. Sí, porque como muy breve Sí, muy breve, es una cosa muy breve, es una obra de teatro y salir de esta duda de que sí, qué es lo que está pasando. A veces las respuestas, y eso me ha pasado mucho, Roberto, no sé si me permitas extenderme. Sí, a veces me ha pasado que encuentras las respuestas donde menos te lo esperas. Donde menos crees que está, dices, bueno, pero aquí está. Claro. Entonces vamos a seguir. ¿Por qué nadie sigue por ahí, no? Ajá. Ese es otro de los valores confundidos. El orgulloso cree que que está muy bien, que es correcto su pensamiento, ¿no? Claro. Sí, y a veces la soberbia es muy mala consejera. Es uno de los primeros pecados bíblicos, pero sigue siendo una de las grandes deficiencias
ya lo dicen los freudianos, ¿verdad? De la inseguridad profunda del ser humano que necesita asirse de cosas superfluas para rellenar lo que no tiene en su interior, ¿no? Obviamente, y ahí el chiste es ese, cuando hablo de los 7 demonios, estos 7 demonios de repente van a definir qué pasó con la justicia o quién es injusto o no. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Sí. No es la justicia retributiva, tampoco es la justicia divina, aquella de que déjaselo a Dios, ¿verdad? Sino que también uno en la esfera humana, en la esfera de la historia, también espera que haya justicia aquí, en este plano terrenal. Claro. Y el punto es ese. Cuando ves en este lugar donde pasa la acción, que es en una ciudad que se llama Ciudad Fuga, en esta ciudad todos son injustos, desde el que gobierna hasta el último de los mendigos. Que ese es el chiste de la sociedad, ¿no? La sociedad cuando se descompone completa. No se descompone el poder, se descompone desde abajo también, y en medio, y más en medio y abajo. O sea, la sociedad está descompuesta completamente. Eso de que me vengan a decir, es que nosotros en este estatus somos los buenos. No, perdóneme, ese maniqueísmo que también hemos acarreado, ¿te acuerdas? Hablaba Carlos Fuentes, las buenas conciencias, ¿no? Claro. Y que ojalá y superemos también. ¿Dónde podemos encontrar esta obra? Por lo pronto conmigo, porque es una edición muy breve que me hizo esta editorial Letras de Pasto Verde, de un amigo de Córdoba, el poeta Mario Isla Sainz, que es de esos locos que a mí me caen muy bien, porque hay poetas locos en todos los estados de la República que ponen su editorial así muy sencilla, muy simple, y te dicen, te voy a publicar tal libro, mándame algo para publicarte. Y yo le mandé una obra de teatro y yo dije, como él publica pura poesía, pues no me va a publicar. ¿Cuál no sería mi sorpresa? No, sí, ahí va. Y aquí está El Árbol de los 7 Demonios. Sería coincidir conmigo, y tengo un Facebook que dice Vicente Gómez. Ahí estoy yo. Podemos pedirle a la producción que lo ponga en pantalla para que las personas que estén interesadas puedan recibir el libro. Yo quiero agradecer personalmente porque he sido favorecido con esta primicia que compartimos aquí con nuestros televidentes de TV UJAT, y realmente son los temas que nos ocupan hoy. El tema no solamente, y ahí es donde entra toda la historia también del arte, el tema hoy es la justicia, es la paz, es la fraternidad, finalmente es un tema de convivencia. Fíjate que ese es un punto muy interesante, ¿no? Los 3 postulados de la Revolución Francesa, los famosos libertad, igualdad, fraternidad. La libertad se ha cumplido, la igualdad se ha cumplido, pero la fraternidad no. Aún no. Y ese déficit lo queremos abordar en nuestros programas. Vicente, quiero darte las gracias. Al contrario, por haber gracias a vos. aceptado esta invitación de estos 2 programas. Y pues bueno, nos queda un tiempo muy reducido solamente para que tú nos invites a ver con lo que vamos a despedir este programa, La Traviata de Giuseppe Verdi. Que además es una de las óperas emblemáticas, todo el mundo la conoce, todo el mundo habla de ella, todo el mundo la conoce, nos gusta mucho, y este brindis, en la parte medular donde se declaran su amor brindando dionisíacamente. La protagonista y el protagonista, pues es muy bello, hay que escucharlo. Es un vals delicioso además, ¿no? Pues estamos en el banquete de Platón, te damos las gracias por tu preferencia, nos vemos en el siguiente programa y te dejamos escuchando a Ana Netrebko, Plácido Domingo y Rolando Villazón con el brindis de La Traviata. Gracias, muchas gracias. Liviamo l'eretica, dici che la bellezza è fiora, e là, fuggevo l'ora s'inebria voluta, liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al